Buenos días, hoy es martes 20 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la señora Marcela Arellano Villa, flamante presidenta del Frente Unitario de Trabajadores y también ha sido electa presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Dicen, revisando la información, doña Marcela, que usted es una mujer perseverante y luchadora, militante sindical y socialista. La solidaridad es una práctica diaria. Buenos días, coméntenos algunos pormenores para llegar a ocupar este importante puesto de una o de dos organizaciones sindicales en el país. Buenos días. Buenos días, estimado Jaime. Un saludo, saludarle a usted y a toda su audiencia. Yo creo que me voy a cambiar de sitio porque la conexión del internet está un poco inestable. Entonces me permite, voy a moverme ahorita a otro sitio para poder dialogar. Perfecto, perfecto. Esperamos que se cambie de lugar para esta entrevista pactada con la primera mujer en la historia en ocupar este cargo en el Frente Unitario de Trabajadores. Ahora sí, Creo que estamos mejor ahí, Jaime. le preguntaba a doña Marcela algunos pormenores sobre la llegada a esta importante función. Bueno, em, eh, digamos, tengo una trayectoria desde muy joven en la militancia sindical. Yo me vinculé al movimiento sindical después de afiliarme al sindicato y comité de empresa de trabajadores de la textil indulana. Yo provengo del sector textil, ese fue mi primer trabajo. Cuando uno está joven intenta acceder a la universidad y una de las cosas que hace es salir de colegio y acepta los trabajos que se le presentan, ¿no? Entonces yo me vinculé a la empresa textil indulana, una textil su dueño era William Isaías. En esta empresa textil teníamos un sindicato y un comité de empresa. Yo soy el resultado de una campaña de afiliación de jóvenes, de mujeres, trabajadores de este sindicato. Al vincularme a este sindicato, la Confederación, la CEOLS, la FETRALPI en ese entonces, promovió procesos de formación y una política igual de organización de mujeres, de afiliación de jóvenes, me permitió acceder a las esferas de dirección de la CEOLS. Yo muy tempranamente me vinculé a la dirección de la CEOLS, llegué a la vicepresidencia, a una de las vicepresidencias de la Confederación. Antes teníamos esta estructura, la CEOS tenía una presidencia, una secretaría general y 12 vicepresidencias. Yo era una de estas 12 vicepresidencias, me vinculé al Secretariado de la Mujer, Juventud, Niñez y Tercera Edad de la CEOS, ahí actuaba y obviamente asumí otras responsabilidades en la dirigencia de la provincia, en la FETRALPI, ¿no? Estaba en la presidencia del Frente de la Mujer Trabajadora, ¿no? He pasado por varios procesos, primero de formación nacional, alrededor de los temas de trabajo, de reforma del Estado, pero también procesos de formación internacional en la OIT. En estos escenarios yo descubrí este tema del diálogo social y el tripartismo como mecanismo para solucionar los conflictos laborales o para canalizar los conflictos laborales. Entonces, digamos, yo soy resultado de este proceso, tanto de organización como de formación. ¿Sí? He estado vinculada al movimiento sindical desde esa época. Yo salí del comité de empresa indulana en el 2014 porque la empresa cerró y se cambió de nombre. Recordarán que los Isaías se fueron del país y el Estado asumió estas empresas, ¿no es cierto? Entonces hubo despidos de trabajadores y
soy una de estas despedidas, pero no dejé de vincularme. Estructuramos una organización de compañeros educadores sindicales y estuve vinculada a la Confederación por esa vía. Pero además he estado vinculada al Frente de Mujeres permanentemente y desde el 2016 constituimos el sindicato Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, que es un sindicato que agrupa a trabajadoras remuneradas del hogar, a trabajadoras no remuneradas del hogar, pero también a trabajadoras y trabajadores de los cuidados. Yo soy parte de esa agrupación. Es un sindicato particular porque es uno de los primeros sindicatos por rama en el país. En el país no hay organización por rama de trabajo. Sin embargo, después de una queja a la OIT y después de haber hecho nosotros gestiones políticas, movilizaciones, etcétera, logramos que este sindicato fuera aprobado por el Ministerio de Trabajo. Entonces diríamos, somos quienes abrimos las puertas para la sindicalización por rama. Y en este mundo tan cambiante y en este contexto tan adverso, es necesario que la organización sindical, particularmente en el país, porque en el mundo la mayor parte de organización sindical está estructurada por rama de trabajo, en el Ecuador también asuma esta estructura como un mecanismo para el fortalecimiento de la organización, ¿no? Entonces, diría, yo estoy ubicada en ese sector, fui promovida ahora para la presidencia de la CEOS, varias acciones sindicales que pertenecen a la CEOS. Del sector industrial, una de ellas, por ejemplo, es el comité de empresa de ERCO, ustedes lo deben conocer, es un comité de empresa que lucha mucho allá en el Azuay, en la ciudad de Cuenca. Compañeros y compañeras de sindicatos municipales, de sindicatos de la agroindustria, de organizaciones de trabajadores autónomos, o sea, una diversidad de sindicatos me plantearon en el mes de septiembre que pueda asumir esta responsabilidad, la candidatura para la presidencia de la CEOS. Y conjuntamente con un grupo de jóvenes estructuramos un comité ejecutivo compuesto por todas las diversidades de todos los trabajadores. Solamente tenemos 3 personas que se repiten en la dirigencia sindical. Está Ángel Sánchez, está la compañera Lenny Quiroz y está, me parece que un compañero de los trabajadores autónomos. Son ellos 3 los que vuelven a repetirse, pero el resto del comité ejecutivo, o sea, diríamos el 80% del comité ejecutivo es gente nueva, gente joven, gente que pertenece a las diversidades étnicas y que está con mucha voluntad de fortalecer la organización. Digamos, este rostro que ven ustedes, que no es un rostro joven, obviamente, pues yo soy una mujer que tiene mucha trayectoria en el movimiento sindical, pero que representa un comité ejecutivo como mecanismo para asegurar la vigencia de los derechos laborales y sindicales de todos los trabajadores, independientemente de su relación de dependencia o de trabajo autónomo. El camino entonces no ha sido fácil para llegar a donde ha llegado actualmente en este momento, para ocupar la presidencia de una importante organización de trabajadores. Pero aquí en el país hay un poco de confusión de organizaciones, ¿no? Hay el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, hay también el CUT, la Central Única de Trabajadores, que nació durante el correísmo. Y aquí esta confusión a veces provoca malos entendidos. Sí, la estructura del movimiento sindical, sobre todo las organizaciones que se adhirieron al FUT. Yo les recuerdo la historia del FUT. El FUT se constituyó en los años 70 para combatir a la dictadura y para combatir el autoritarismo. O sea, es una organización sindical con características especiales, porque no es un actor que ha incidido solamente en el mundo del trabajo, sino en la política en general. Esa es la riqueza del Frente Unitario de Trabajadores. Desde una visión
clasista, o sea, desde una visión de, les veía, mi padre perteneció al movimiento sindical, él participó en huelgas y el Frente Unitario era eso, ¿no? Ese poder que convocaba a los y las trabajadoras a defender sus derechos. Pero más grande, entendí que el Frente Unitario tiene esta perspectiva mucho más amplia y tiene este rol de incidencia en la política nacional. Eso es importante. Entonces yo me enorgullezco y digo, soy hija de toda esa lucha del movimiento sindical, esta lucha que implica tener incidencia, tener movilización y tener Cuando, alternativa, presentarle alternativa al país para vivir un país más democrático, ¿no? Entonces, ahora, frente a su pregunta, efectivamente el movimiento sindical tiene varias corrientes. Una de ellas es esta que le estoy presentando, que es el Frente Unitario de Trabajadores, organizaciones clasistas nacidas para la lucha. Pero también hay otras organizaciones que siempre han existido, que antes les llamábamos los esquiroles o los amarillos o los que se vendían a la patronal. vendían al mejor Esta postor. organización lamentablemente nació. Esta organización, la CUT, nació en este escenario, un escenario de división de la organización. Yo le recuerdo que Correa, desde sus inicios, implementó una política anti-organización social, antisindical para nosotros, que implicaba varios momentos. Uno, la cooptación de los dirigentes y de las organizaciones. Intentó cooptar vía viajes, prebendas, etcétera. Si no le funcionaba esto, comenzó a dividir la organización. Eso le pasó a la CEOS. Nos dividió Divide, tres en divide nuestra organización. divide y vencerás, aplicó. Así es. Sacó tres organizaciones, ¿no es cierto? Y nos dividió. La CEOS es una de las centrales más grandes del país y ha soportado este proceso de división precisamente por esa fuerza que tienen las organizaciones, sobre todo de base. ¿Sí? Entonces, dividió, ¿sí? ¿Quién se le seguía resistiendo? Lo que hizo es perseguir y criminalizar la protesta, incluido la deslegitimación de los derechos. Y producto de esta división nació esta Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT, y que como podrán ustedes observar, la trayectoria de la CUT ha sido diálogo, no diálogo, nosotros estamos planteando diálogo y acuerdo que es posible sentarse en el mundo del trabajo con los tres actores. Lo que ha ocurrido es entrega de esta central sindical a todos los gobiernos de turno. ¿Sí? Entonces, todos los gobiernos de turno, independientemente de, fíjese que hemos pasado de un gobierno autoritario a una política neoliberal, y esta central ha ido apoyando todas esas reformas, ¿no es cierto? Entonces, Vendiéndose al mejor yo postor. diría, entonces hay que decir, o sea, no, nosotros hemos reclamado esta forma de hacer sindicalismo, ¿no? Yo recuerdo que tanto Liliana Durán como varios actores digamos, del mundo sindical planteaban que el nacimiento de la CUT es para responder a un nuevo proyecto político, ¿sí? Y lo que ha ocurrido, les decíamos, ¿no? Siempre habrá esquiroles y amarillos. En el movimiento Ah, sindical siempre hemos tenido. Y la CUT y nace para eso, nace para vincularse a los gobiernos de turno. Y eso es lo que conocemos, ha hecho. conocemos, doña Marcela, la trayectoria oscura del CUT, que nació durante el correísmo, como usted dice, para dividir y venderse al mejor postor, ¿no? Pero ¿cómo así le permiten, cómo así permiten que una mujer llegue a ocupar tan alta función? Porque me conocen, he trabajado fuerte a las mujeres en esta sociedad de carácter patriarcal. Es una cultura patriarcal, no, no estamos diciendo, no estamos diciendo algo que no sea cierto, ¿no? Esta sociedad de carácter patriarcal ha hecho que las mujeres nos toque hacer doble trabajo, pero ese doble trabajo ha sido también reconocido por las organizaciones, ¿no? Yo he estado permanentemente vinculada al movimiento sindical. En esta última fase he estado acompañando a mi compañero Ángel Sánchez en el tema de reforma laboral y en la construcción del proyecto de código de trabajo que se presentó en la asamblea el año pasado, ¿no? Entonces,
Entonces, he estado vinculada a los procesos de formación, haciendo sindicalismo. Desde donde yo trabajaba, estaba acompañando a la CEOLS, que es mi organización matriz, ¿no? Entonces, eso creo que fue valorado y fue asumido, pero no ha sido fácil. Fíjese que he tenido ahorita mismo, ¿no? Están varias organizaciones cuestionando mi presidencia. Son organizaciones pequeñas que nosotros esperamos que en el transcurso, no me conocen tampoco, son organizaciones muy nuevas en el movimiento sindical. Entonces, esperamos que en el transcurso de la gestión ellos vayan viendo que hay trabajo, que hay voluntad de lucha y que sobre todo hay voluntad de unidad, que creo que eso es Perfecto. necesario, tan necesario en el mundo musical. A ver, brevemente no, aprovechando el tiempo que es corto, pero en el tema del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, allí hay una disputa por esa representación de los trabajadores, disputa que no tiene fin, no hay una luz al final del túnel. Jaime, efectivamente, el Instituto de Seguridad Social es una institución muy apetecida por varios sectores. Muy apetecida, muy Tiene, apetecida. tiene recursos constantes, un ingreso de recursos constantes. Ese ingreso de recursos constantes le ha hecho que sea una institución que quiera ser controlada por los gobiernos, pero también por grupos económicos complicados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no, el movimiento sindical ecuatoriano organizado en el Frente Unitario, la CEOLS, ha planteado como un punto prioritario en este escenario nacional la defensa del IES. Hay que evitar que esa institución, uno, quiebre, porque está en un momento de crisis y le han extraído tantos recursos que en este momento se presentan dificultades económicas. Entonces, es necesario defender al IES, primero, asegurar que sea una institución sustentable, que dé servicios de calidad oportunos, pero que además esté gobernada por digamos, tripartitamente, tal como fue constituido esta institución, ¿no? Tanto por los empleadores como por los afiliados y los jubilados y obviamente el gobierno que también aporta. Nosotros ahora estamos cuestionando que esta dirección sea legítima, porque hay una persona delegada por el vocal que representa a afiliados y jubilados, no está representando, no es un representante legítimo. Es una persona que ha venido prorrogándose en sus actividades, que salió como suplente y que después se principalizó y ha venido prorrogándose, Diez años, auspiciado por 10 varios años. grupos políticos, auspiciado por los gobiernos de... Exactamente. Entonces, y que sobre todo las decisiones que ha tomado adentro de este directorio son decisiones muy controversiales. Por ejemplo, este tema de la suspensión del pago del 40% del gobierno del Estado al IES. Esto le tienen en una seria dificultad y ha incrementado la deuda del Estado Claro. al IES, ¿no? Entonces, Pero una bueno, persona que vincula a los intereses, digamos, de los gobiernos y no a los intereses de los afiliados, no puede estar allí. lo que queremos los afiliados, jubilados, pensionistas, es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deje de ser la vaca lechera de los gobiernos de turno, la gallina de los huevos de oro, y lógicamente el dinero que es de los afiliados vaya donde los afiliados para el servicio médico y las prestaciones. Así, efectivamente es, Jaime, lo que estamos planteando. El Frente Unitario de Trabajadores ha entablado un proceso de diálogo que ya viene de hace unos 2, 3 meses atrás con los empleadores, las cámaras, la Cámara de Comercio de Quito, los empresarios a nivel nacional, la Organización de Empresarios a nivel nacional, Comité Empresarial se denomina, ¿sí? Con cuatro puntos que son parte de este acuerdo y proceso de diálogo. El primero, directorio legítimo, legalmente constituido.
Segundo, lucha contra la corrupción. Se han detectado varios casos de corrupción gravísimos. En el caso de compras de medicinas, etcétera. O sea, la institución tiene Conocemos, problemas de corrupción conocemos a que nivel han sido nacional. denunciados por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía. Entonces, es necesario iniciar un proceso que permita la transparencia y la persecución de los corruptos que están ahí al interior del instituto y que también están vinculados con, digamos, estas compras públicas, ¿no? Tercera cuestión, es necesario asegurar que el Estado le pague al IES. ¿Sí? Hay una deuda inmensa y es necesario Millonaria, asegurar el cobro de millonaria. esa deuda. Y también el cobro de los morosos que están en la parte empleadora. ¿Sí? Y finalmente hemos planteado que es indispensable que haya una reestructura, un proceso de reingeniería al interior del IES que permita asegurar servicios de calidad. Fíjese lo que está pasando, usted es afiliado igual que nosotros, se pide una cita médica y es trasladada incesantemente, las enfermedades catastróficas no están siendo atendidas. Digamos, conseguir una cita en el seguro implica un proceso largo. No hay Y eso medicamentos. no solamente afecta a los medicamentos, exactamente. Nos vamos, nos duele el codo y nos dan diclofenaco. Y nos duele el estómago igual. O sea, no, primero que no hay un proceso, digamos, de prevenir la salud, pero además la atención de salud, cuando ya uno se enferma, es un proceso bastante complicado conseguir atención ahí en el IES. Entonces, es necesario que esa institución se fortalezca y brinde servicios de calidad y que sean oportunos, que es lo que estamos demandando empleadores y trabajadores, que no es un problema solamente de atención a la salud, de asegurar la salud, que es un derecho humano fundamental y por el que estamos pagando, porque los afiliados estamos pagando, pero también es un tema que revierte en la situación de producción y en la productividad de un trabajador. Por eso estamos en este acuerdo con el sector empleador, ¿no? Hemos demandado que esos 4 puntos que se aborden a través de una mesa técnica y que podamos incorporar a otros actores como la Comisión Nacional Anticorrupción. Bien, a partir de enero se sube el salario básico, pasa de 425 a $450. Bueno, nosotros hemos planteado que el gobierno efectivamente está cumpliendo su promesa, pero que hace falta más, que es necesario diálogo social en torno a la generación de una política de empleo por un lado y de una política salarial, que implique discutir el valor social del trabajo. O sea, hasta ahora no sabemos, por ejemplo, cómo están organizadas las escalas remunerativas, qué valor tiene, por ejemplo, la capacitación, qué puntaje tiene la experiencia, qué puntaje. Estas cuestiones son necesarias discutirlas en un proceso de diálogo nacional. Y eso es lo que estamos planteando el Frente Unitario de Trabajadores, una política nacional de salarios que logre efectivamente, uno, asegurar que los salarios están más bajos se acerquen al costo de la canasta básica familiar, que entremos en un proceso de acercamiento a la canasta básica familiar. Segundo, que haya un incremento general de salarios que posibilite no solamente asegurar mejores condiciones de vida para la gente, sino reactivación económica. Si no hay capacidad de consumo, si es que no hay estabilidad en los empleos, no hay reactivación económica. Y vamos a estar en esta suerte de mayor incremento de la pobreza, de mayor incremento digamos, de las condiciones Bueno, precarias de vida. pero ahí están los ¿Sí? Entonces bonos, nosotros ¿no? estamos planteando como alternativa. Pero, pero ahí están los bonos del gobierno. En vez de dar trabajo, dan bonos. Jaime, es necesario ponerse a discutir varios elementos en el tema de producción. Uno de ellos, que la tecnología
estamos en un mundo cambiante en el mundo del trabajo. La tecnología a nivel mundial está desplazando mano de obra. ¿Sí? Cada vez las máquinas robotizadas, los robots están reemplazando mano de obra, sobre todo en la industria. Nosotros tenemos una industria, nosotros tenemos, digamos, somos un país primario exportador, estamos ubicados, por ejemplo, en la minería, y es en la minería donde está avanzando aceleradamente el cambio tecnológico. ¿Sí? Entonces, dos cosas hay que plantearse aquí. La una, la reducción de la jornada de trabajo. Creo que es necesario replantearse la jornada de trabajo de 8 horas, ¿sí? Hay que comenzar a discutir esto para asegurar que todos tengan acceso al trabajo, ¿no es cierto? Que las personas que no están ahorita accediendo, pues hay un montón de jóvenes que ingresan diariamente, que salen de las universidades, que salen de los colegios, que salen de los colegios Es técnicos, pero dura, que muy no dura logran acceder al trabajo. es muy triste Entonces es la necesario. situación. Pero por otro lado, también este tema de los bonos hay que identificarlo, si es que puede convertirse en una política sustitutiva del empleo, ¿sí? Revisemos lo que está pasando en Europa, revisemos lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿sí? Yo diría, no me atrevería a pedir que se eliminen los bonos, ¿no es cierto? Sino que estos bonos pasen a ser parte de un engranaje de fortalecimiento del proceso productivo, ¿no es cierto? De fortalecimiento de las MIPIMES. Una cosa sí necesitamos generar, porque lo que necesitamos generar es fortalecimiento del aparato productivo para asegurar empleo y, por supuesto, para asegurar también salarios dignos, ¿no? Entonces, Para, creo que el movimiento sindical ahorita está pensando no solamente demandar derechos, ¿no es cierto?, sino ahorita nuevamente reposicionar estas características que ha tenido el FUT, ¿sí? Demandamos fortalecimiento del aparato productivo, no solamente trabajo de calidad, sino que para tener trabajo de calidad necesitamos que ese aparato productivo esté ya, fuerte. Y el perfecto, IES puede ser una institución que asegure también eso, ¿no es cierto? perfecto. Y para concluir, me gustaría su calificación al trabajo, entre comillas, de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, que se fueron ya de vacaciones, de vacancias, se fueron. Ojalá no vuelvan, dicen muchos ecuatorianos. Y también de lo que sucede en el Poder Judicial, cuyas calificaciones están por los suelos, ¿no? Y cuyos representantes máximos han sido calificados como conspiradores. Es lamentable lo que pasa en la Asamblea Nacional, ¿no? La calidad de legisladores que tenemos es una calidad muy baja. Fíjese que el proyecto de Código de Trabajo, voy a hablar de lo que sé, de lo que está más a mi alcance, ¿no? El proyecto de Código de Trabajo entró en octubre del año pasado, construido desde los trabajadores. Nos costó un esfuerzo en el primer informe, y en el primer informe apenas tenían discutido el 20% del Código de Así Trabajo, del actúa, sí. proyecto de Código de Trabajo. Esa es la calidad de legisladores que tenemos. O sea, no les ocurre que el trabajo es el centro de desarrollo de una sociedad. Cuando tenemos trabajo digno, la sociedad puede plantearse como más equitativa y más. Entonces, es necesaria una legislación en torno al trabajo. Se pasaron haciendo, entregando preseas, pero no trataron los temas sustanciales del país. Una ley de seguridad y de protección al ciudadano. Ahorita estamos en un momento de delincuencia. Que todos estamos viviendo, todos hemos sido víctimas de la delincuencia, asaltos a mano armada, intentos. Yo fui víctima de un intento de secuestro express. Fíjese, lo que estamos viviendo en los niveles de seguridad es realmente alarmante, los niveles de seguridad y violencia, Y ¿no? la Entonces, es justicia, necesario y una la, norma que permita, que ayude a combatir la inseguridad. No ha habido ninguna voluntad. Cuando hay movilizaciones, la Asamblea no dice nada. y O la, sea, cuando y hay la presión ciudadana, justicia, no dice nada la Asamblea. y la justicia, Y lamentablemente la justicia está corrompida. Hace ¿cuántos años dijo este señor Correa? Que creo que en el 2011, 2012, dijo que le iba a meter la mano a la justicia.
le ha seguido metiendo Qué mano a la bien, justicia. ¿no? Y que bien metida la mano en la justicia hasta el día de hoy, dejando Así es, libres a delincuentes de cuello blanco que han cometido los así más es. grandes robos a los dineros de la patria. Bien, se acabó el tiempo, doña Marcela. Gracias por la entrevista, por sus puntos de vista. Seguiremos más adelante haciendo contacto para seguir conociendo el criterio de la señora Marcela Arellano Villa, flamante presidenta del Frente Unitario de Trabajadores y de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Doña Marcela, gracias por el tiempo. Un gusto, Jaime, por el diálogo, por el tiempo y gracias también por la escucha a toda su audiencia. Que esté muy bien, Jaime.